Señor me ha llevado a recordarle a la iglesia que Dios nos ha dado a nosotros regalos. ¿A cuántos nos gustan los regalos? Algunos son más específicos. La loción que a mí me gusta es esta. Si hay gente que tiene, sabe qué tipo de loción. Si me regalan un pantalón, tiene que ser este. Pero a veces nos dan regalos que uno dice: Señor, gracias, yo lo recibo y te doy gracias por la persona que lo dio, pero a la final son regalos. Y si nos alegramos con los regalos que nos dan físicos, sea un televisor, o alguien le dio, una familia estuvo trabajando esta mujer tantos años, y cuando ya no hubo más trabajo, la jefa de esta mujer que le ayudó toda una vida, cuando la va a liquidar, le liquida todo, sus prestaciones, todo, pero le dijo: yo tengo algo más para usted. Y le dio un sobre de Manila. Dijo: quiero que abra, que lo que está ahí es para usted. Y cuando ella abre ese sobre, saca las hojas que estaban ahí, eran las escrituras de una casa que le había dado la persona por tantos años de trabajo. Tremendo. Eso es un regalo tremendo, ¿no? Es un regalo tremendo. Pero son cosas materiales que de alguna manera nos van a ayudar. ¿Quién no se va a poner contento orando a Dios por una casa y le diga: ya está la casa? ¿Quién no? ¿Cierto? Pero quiero decirle que fuera de los regalos materiales hay regalos sobrenaturales de Dios. Están los dones espirituales que Dios nos ha dado a la iglesia, que Dios le ha dado a usted, que Dios me ha dado a mí, para que la iglesia crezca, para que la iglesia sea conocida en todo lugar del mundo. Entonces son regalos que están ahí. Los dones son regalos. Dice la palabra en 1 Corintios 12, dice 12:1, dice Pablo: no quiero, hermanos. Le está hablando a la iglesia que él ganó en su viaje misionero. Le dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Y mirando en el diccionario, la palabra ignorar tiene que ver con falta de saber, o falta de conocimiento, o desconocimiento. Lo que le está diciendo Pablo a la iglesia es eso: no quiero que desconozcan que ustedes tienen regalos. Y son regalos de Dios, regalos que Dios le ha dado a la iglesia para que los usemos. Una persona que tiene el don de sanidad, ¿qué tiene que hacer? ¿Orar por quién? Y si se mueren, no es problema suyo. Sí, en el ministerio nosotros varios se han muerto, pero están en el cielo. Eso sí, porque antes de que se mueran hacemos la oración de fe. Pero también hemos visto mucha gente sanándose de cáncer, pies estirándose, cánceres siendo sanos, tumores siendo desapareciéndose. ¿Quién lo hace? El Señor. El Señor nos ha dado a nosotros dones. Dice la palabra que no los ignoremos. En Corintios 12:4 dice que, en el 5 dice que hay diversidad de ministerios. Cuando nosotros miramos en el griego, la palabra ministerio es diaconía, que tiene que ver con servicio. Pero también ahí nos está hablando de operaciones. Hay diversidad de operaciones. Cuando la palabra habla de operaciones es energema en el griego, que en el verbo que traduce es hacer las cosas, y pues lógico que es hacerlas bien. Y también dice que pero a cada uno le da la manifestación del Espíritu para provecho, a cada uno. Y cuando la palabra habla de manifestación, tiene que ver con fenerosis, que es poner en evidencia. Lo que se hace es eso. Entonces, uniendo los tres, es esto, uniendo los tres: diaconía, servicio. Dios a cada uno lo llamó y le dio la capacidad de servir en el área. Algunos sirven cosiendo, como Dorcas. Dorcas era una mujer que cosía, trabajaba en el arte de la costura, y se muere Dorcas. Entonces la gente empezó a llorar y llamaron a Pedro y oró, y Dorcas se levantó. Tremendo eso, ¿no? Pero Dorcas, ese era el talento que ella tenía, el don que ella tenía de poder hacer costura o hacer ropa. Yo no sé, usted qué sabe hacer. Aquí hay carpinteros, otros que trabajan en carnicerías, aquí hay médicos, abogados, maestros de escuela, de todo hay en la viña del Señor. Pero dice la palabra que a cada uno Dios le dio ese talento. Hemos tenido la oportunidad de trabajar con 2 enfermeras. Aquí está Carito. Y tuvimos la oportunidad de trabajar con
con Liz esta semana los niños. Oiga, tremendo talento que tiene esta mujer para cuidar a los niños. Eso les doblaba los pies de una manera especial, les curaba las heridas. Hubo uno que se levantó una uña y ella se la curó. Tremendo, tremendo lo que se puede hacer. Pero dice que Dios a cada uno le dio lo suyo. Entonces diaconía, servicio, energema, hacer. Entonces hacer las cosas con efectividad. Y fenerosis, poner en evidencia. Servicio, hacerlo bien, y se coloca en evidencia lo que Dios hace, lo que Dios puede hacer a través de una iglesia llena de su poder. ¿A quién le dio Dios los dones? Diga a mí, tóquese así, diga a mí. A mí Dios me dio esos dones. Y vamos a recordar algunos de ellos. Nosotros miramos, bueno, el propósito de los dones para la edificación de la iglesia. El propósito de los dones para glorificar a Cristo. El propósito de los dones para predicar a Cristo con autoridad y poder. Pablo decía, ni a mí y ni mi palabra. Esta predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración de poder. Por allá a Pablo se le cayó uno del tercer piso y se murió. Y Pablo fue y oró por él y se levantó. Eso es una demostración del poder de Dios. En el ministerio de nosotros como iglesia, en todo el tiempo que llevamos, en un encuentro alguien se murió. Cuando fue el paramédico a colocarle, a tomarle los signos vitales, estaba morada esta mujer, con un cáncer tremendo, pero se había muerto. Y con el pastor que estaba direccionando nuestra día nos reunimos todos y empezamos a orar. Señor bendito, por favor, no se puede morir esta mujer acá. En pleno encuentro empezamos a orar y tirada en una silla con su cabeza así morada. El paramédico era el pastor Román, que está ahorita en Estados Unidos. Él le tomó, y le había trabajado con el ejército como paramédico del ejército en ese entonces. Y cuando él dijo ya no hay nada que hacer, morada. Y empezamos a orar en ese momento. Y como a los 8 minutos de orar, pegó un resollo, como cuando uno abre una llave que está taponada. Y abrió los ojos y empezó a mirar para todos lados. El Señor la resucitó ese día. Al otro día, después de que ella llevaba, el médico le dio solo 14 días del cáncer que tenía. Todos sus intestinos habían sido carcomidos, todo estaba, ya el médico dijo solo 14 días. Y al otro día de ese domingo, en ese encuentro, esa mujer empezó a gritar desesperada por todos lados y decía: tía, tía, la tía que la había llevado al encuentro, tía, tía. Y ella le dijo: ¿qué pasó, mija? ¿Qué pasó? Dijo: tía, me mandé 2 platos de frijoles con chicharrón que hizo la pastora y no se me devolvieron, porque todo lo que ella comía se le devolvía. Y el jueves en la iglesia, no aquí sino en la iglesia Luz a las Naciones, donde estuvimos ministrando, saltaba por todos lados diciendo: el Señor me sanó. Eso lo hace la evidencia del Espíritu. Y si alguien no cree con eso, mi amado hermano, está grave. Aquí también hemos tenido testimonios. Están donde de revelación, el regalo de revelación, que tiene que ver con el discernimiento de espíritus, la palabra de conocimiento, palabra de sabiduría. El discernimiento de espíritus lo necesitamos, la iglesia lo necesita, hermano, una nación lo necesita, el pueblo de Dios. Porque si usted tiene discernimiento de espíritu, va a detectar cuando la atmósfera en su casa está tremenda. Usted dice: algo está pasando aquí, no prosperamos, no avanzamos de ninguna manera. Usted necesita, y el Señor le va a mostrar, le va a direccionar y le va a decir qué tiene que hacer. Es necesario ese don, es necesario ese regalo. Pídalo, dígale: Señor, yo necesito ese don. A nivel de la iglesia, claro, lo necesitamos, porque a la iglesia no todo mundo viene a glorificar a Dios. En alguna ocasión llegaban 2 muchachos, los primeros que llegaban a la iglesia, y el pastor los miraba, que ellos llegaban y se arrodillaban y decían: gloria a Dios por estos muchachos. Pero los 2 muchachos eran hechiceros, brujos, que venían a maldecir y destruir la iglesia. Y pasó un mes y ellos dijeron: hemos ido a muchos lugares, hemos acabado con varias iglesias, pero esta no. ¿Y sabe qué tenía esa iglesia? Tenía mujeres que intercedían. Cuando ellos llegaban a las 6 a maldecir a los músicos, a maldecir la iglesia, habían 2 mujeres que antes de que ellos llegaran estaban diciendo: Señor, bendice esta congregación. Antes de que usted llegara, mi amado hermano, ya había gente clavada arriba de rodillas diciendo: Señor, ahora, Padre, colocamos este tiempo para que tú te manifiestes con poder y gloria. Ahora, Señor, reprendemos los demonios. Porque algunos estaban luchando por ahí con demonios para venir hoy, pero el Señor les ayudó para venir.
Algunos de pronto con alguna dolencia, ¿voy o no voy, Señor? ¿Tú qué dices? El Señor le dijo, no, pues vaya. Hay gente que lucha. Es tiro, cara y sello, Señor. Si cae cara, voy al culto. Si cae sello, no voy. Hay demonios que se infiltran, pero se necesita a través de la oración, del ayuno y del discernimiento de espíritu. Mujeres que están aquí, ustedes necesitan tener este regalo, este don, porque usted está casadita, usted tiene hijos, necesita fortalecerse y decir, Señor, muéstrame qué quiere por ahí tocar a mi esposo, o qué quiere tocar por ahí a mi esposa, y muéstrame, y el Señor le va a direccionar. Palabra de conocimiento o sabiduría. Todos necesitamos tener sabiduría, todos. Sabiduría, dice la palabra en Santiago, si alguno tiene falta de sabiduría. Aquí hay ingenieros, aquí hay hombres de Dios grandes, aquí hay mujeres de Dios y niños. Todos necesitamos tener sabiduría. Todos. Uno de nuestros pastores dice que lo llamaron para hacer una ofrenda a una nación, y él necesitaba trabajar él trabajaba el oro. Y duró 25 días trabajando con ese oro para hacer la forma que le estaban pidiendo de donación de Colombia a esa nación. Y en 25 días todo lo que hacía se le desbarataba, y solamente le habían dado 30 días. O sea, le quedaban 5. Y él se acordó que él tenía alguien que le ayudaba. Él sabía que podía hacer las cosas, y a veces nos confiamos. No, yo sé cómo hacer. Y dice él que a los 25 días después de que no le funcionaron las cosas, se acordó que Dios da sabiduría. Y dijo, Señor, si tú no me ayudas, voy a quedar mal con la nación donde vamos a llevar esta prenda. Y esa noche oró y se acostó, y el Señor en sueño le reveló cómo hacerlo. Hágalo así, lo estás haciendo así, pero hágalo así. Y dice que en 5 días compuso la prenda de oro que necesitaban mandar a la nación que Colombia iba a donar, o más que todo ese departamento. Necesitamos sabiduría. Habrán cosas por ahí chonetas que no sabemos cómo enderezarlas. Necesitamos el don de la sabiduría. El don de la ciencia es poder discernir el espíritu. Le lleva a mirar en una manera del espíritu, no de adivinación, sobre algo que una persona necesita. Ahorita que estuvimos en encuentro de oración, tuvimos un momento para ministrar sobre 100 algo de personas, todos los pastores. Y en un momento vino una mujer ahí que se paró, no sé de qué iglesia era, porque habíamos 48 iglesias la semana antepasada en encuentro de oración. Y a través del don de ciencia yo empiezo a ministrar sobre ella y a orar por ella y a hablarle lo que el Espíritu me decía que yo le dijera. Y después, ya cuando terminó el evento, aquella mujer viene y me dice, pastor, venga, le digo una cosa, todo lo que usted me dijo allá, eso es lo que yo he estado viviendo. Lo que usted me dijo que tenía que hacer, eso es lo que yo estaba pensando, pero ahora Dios me afirma que tengo que hacerlo porque Dios me habló. El don de ciencia. Y bueno, terminó ungiéndome, terminó orando por mí. Yo dije, bueno, pues iba a orar por mí, no sé de qué iglesia es. Terminó orando por mí la hermana. Bueno, gloria a Dios. Necesitamos los dones, la iglesia necesita los dones. Entonces hablamos ya, profundizamos bien sobre sabiduría. Hoy quiero mirar sobre los dones de inspiración vocal, que es el Espíritu Santo quien habla a través de nosotros. Esos dones tienen que ver, el primero tiene que ver con la profecía, el don de profecía. Está también el don de lenguas, el don de interpretación de las lenguas. Es muy importante, mi amado hermano, que hayan profetas. Dice la palabra que en la iglesia de Antioquía habían maestros, pero también habían profetas. Habían profetas de Dios. Y dijo el Espíritu Santo, ¿qué dijo el Espíritu Santo? Apárteme a Saulo y apárteme a ¿quién? A Bernabé, porque los necesito para que vayan a predicar. Estaban en ayuno, pero ahí habían profetas, habían hombres de Dios. Alguien en esta semana, en este tiempo me dijo, ¿sabe una cosa, pastor? Yo no lo había visto de esa manera. Pero le puse cuidado porque uno tiene que escuchar cuando Dios está hablando. Me dijo este varón de Dios, dijo, ¿sabe una cosa, pastor? La iglesia donde usted está ministrando es una iglesia como la de Antioquía, de Hechos. Yo me hizo abrir los ojos. Y ¿cómo así, hermano? Cuénteme. Dijo, porque la iglesia de Antioquía habían maestros, habían profetas, habían pastores, habían evangelistas. Y él dijo, y en la iglesia donde usted está ministrando, ahí los hay, porque yo salí de ahí. Entonces yo dije, Señor, gracias. Hay una iglesia de Antioquía aquí que sigue adelante, que tiene dones, que tiene talentos. Hay una iglesia empoderada en Dios. Amén.
Yo recibí esa palabra y dije, Señor, y entonces estoy estudiando la iglesia de Antioquía, no la de Antioquia. En Antioquia hay varias. Estamos revisando la de Antioquía, la que nos corresponde a nosotros. Profecía es el mensaje o revelación. Escúchenme acá. Ahorita ha habido mucha confusión con la profecía, porque usted hace un curso, paga 200,000 y lo nombran profeta a la semana. Hermana, eres profeta, y tome su cartón y su título. Y sale gente, podía profetizar cosas. No, mi amado hermano, ahorita vamos a mirar en la sola que habló Vicky hace 8 días. Habló de las 5 solas y entre ellas solo Biblia, solo palabra, solo escritura. Amén. El mensaje, cuando hablamos de profecía, es el mensaje o revelación espiritual emitido por Dios a través de una persona. Es Dios el que habla a través de esa persona, y a través del don profético declara esa palabra sobre la nación, sobre la iglesia, sobre la familia, donde se necesite. Aquí, hermano, hay profetas de Dios. Gloria, hay como 5. Aquí hay profetas de Dios. Ya van sumando. Ahorita les damos el cartón. Profeta. Ay, santo, así no funciona. Dice la palabra que Efesios, el Señor mismo constituyó a unos apóstoles, profetas. Es el Señor el que constituye, es el Señor el que capacita, es el Señor el que empodera, es el Señor el que llama. Es el Señor, no el hombre. Porque uno, claro, nosotros tenemos el ojo para mirar al talento, al pastor, pero es el Señor el que lo afirma, es el Señor el que llama. Hablando de la sola escritura, primera de Pedro 1:19, y hablando de la profecía, dice Pedro, tenemos también la palabra profética más segura. ¿Cuál es la palabra profética más segura que tenemos? Solo escritura. ¿Sabe? Cuando se habla de la reforma, Martín Lutero se metió, Martín Lutero, dice la historia que se metió en la biblioteca de allí de donde él presidía como monje. Lutero fue un monje católico y él se metió allá en las profundidades de tanto libro y descubrió la escritura, descubrió la Biblia y empezó a profundizarla, empezó a revisarla y dijo: ¿cómo es posible que nosotros tengamos que cobrar a través de las indulgencias, tengamos que cobrar dinero por la salvación, tengamos que estar cobrándole a la gente por todo? No, la Biblia no me enseña eso. La Biblia me enseña que es a través de la fe, es a través de la gracia del Señor. Y por eso él se levantó con 95 tesis. Y como no le pusieron cuidado, pues fue y la pegó allá en la puerta del templo donde se congregaban. Y allí, hermano, se revoluciona de una manera espiritual. Por eso hablamos de los protestantes, ¿no? Decía Vicky hace 8 días: y protestamos. ¿Y de qué protestamos? Pues nosotros, gracias a Martín Lutero y a la reforma, pues entendemos de que hay una revolución, pero es una revolución santa. Es una revolución que está en la palabra de Dios. Y por eso Pedro lo afirma. Pedro dice: también tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día clarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Dice Pedro, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada. No es como yo quiera proponerla, no es como yo quiera hacerlo, es como el Señor dice que se tuviera que hacer, que se tuviera que declarar. Porque nunca, dice la palabra, la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Esta escritura que usted tiene, que yo tengo, hermano, lleva miles de años, escrita por más de 40 escritores que pareciera que se pusieran de acuerdo. Yo escribo esto, yo escribo el Génesis, yo escribo esto, pero usted va escribiendo esto, y a lo que uno une todos los 66 libros, hermano, es una cosa impresionante lo que usted encuentra. Y pareciera que hubieran tomado un mes, un año escribiendo todo. Pero esta escritura lleva miles de años. Y sabe que han intentado o intentaron quemar los lugares, las imprentas donde se generaba la escritura para acabarla. Pero nunca los que intentaron acabar con la profecía de Dios, nunca lo lograron. Cuando quemaban, se abrían otras, hermanos, como la iglesia. El pueblo hebreo en el libro de Éxodo dice que cuanto más los oprimían, más se multiplicaban. La profecía más segura que usted tiene está aquí, de Génesis a Apocalipsis.
Ojo, porque ahorita hay lugares donde le hablan a la oreja. Y hay gente que tiene, hábleme a la oreja, hermano, no que le hablen a la oreja, hable la palabra de Dios. Busque lugares donde hablen la palabra de Dios, donde le instruyan, donde le enseñen a buscar a Dios. No busque por allá, que es que si no me hablan a la oreja, al oído. Entonces por allí en ese poste, una mujer un día venía yo para acá y me dice: ¿usted de aquí? Le dije: sí, yo soy de ahí. Dijo: ¿y ahí dan profecía? Le dije: sí, señora, ahí damos profecía todos los días. Pero ella quería que yo le hablara a la oreja. Yo dije: la espero el domingo para hablarle profecía de Dios. La espero el domingo para hablarle la profecía que está aquí, la más segura, que es la palabra de Dios. Hermano, no coma cuento, coma escritura, coma Biblia. Instrúyase, prepárese, conózcala. Eso tiene que ver, mi amado hermano, con la profecía. Para poder fluir en el espíritu profético es necesario escuchar la voz de Dios. ¿Qué necesitamos? ¿Y cómo habla Dios? A través de la palabra y a través de los niños habla de muchas maneras, pero la palabra, ahí salió una donde oía un chico diciendo: Dios, háblame. Estaba de rodillas con las manos así diciendo: Dios, háblame. Y del cielo salió una mano con una Biblia. Del cielo salió la mano con la Biblia. Usted dice que le hable, pues aquí está. Aquí está. La palabra profética más segura que nosotros tenemos es la palabra de Dios. Los niveles de profecía está el nivel básico. El nivel básico, todo creyente puede moverse en este nivel de profecía, en el nivel básico. Entonces, ¿cómo funciona? Este nivel básico funciona. Quizás usted no tiene el título llamado de profeta, pero Dios a través del don profético lo va a usar, porque usted conoce la palabra de Dios. Y cuando su familiar, cuando su amigo, cuando la empresa, cuando donde usted se encuentre le dicen: estoy pasando en apuros, entonces bajo el don profético usted le dice: espere tantico. A mí me han enseñado en mi iglesia que dice la palabra, y si la persona está atormentada, entonces le va a decir: la palabra me enseña y me dice que la lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, gobernadores de tinieblas, huestes de maldad y todo género demoníaco. Pero a través del don profético le va a decir: pero la palabra me dice, la escritura me dice que Dios nos dio armas. Y usted empieza a decirle a esa persona: ¿cuáles armas tenemos de la armadura de Dios? La verdad, la coraza de justicia, el apresto del evangelio, la oración, yelmo de la salvación. Y usted empieza a decirle a esa persona lo que, si la persona está desesperada y si de pronto es pasando por un momento de angustia, usted a través del don profético le va a decir: no hay justo que esté desamparado, ni su descendencia que mendigue el pan. Y está declarando una palabra profética sobre esa persona, y esa persona va a abrir los ojos y va a decir: ¿verdad? Hermano, y usted de pronto no lo vemos predicando aquí, no lo vemos de pronto cantando, pero está siendo un profeta de Dios bajo el don profético. Les pregunto, ¿necesitamos este don? ¿Se necesita o no? ¿Qué necesitamos? Pues estudie la palabra, ore a Dios, conságrese a Dios y pida que Dios lo use en el momento que se necesita. Pida que Dios lo use. Aquí no hay... Es que si usted tiene el cuarto nivel, sí puede declarar la palabra. No, mi amado hermano, desde el más pequeñito hasta el más grande, espiritualmente puede declarar, moverse en ese don profético. El Señor me llevó hace poco a llamar a un pastor. Eso que uno a veces tiene que, no a veces sino siempre, tiene que ponerle cuidado al Señor. Y el Señor me lleva, me pone en el corazón que debo hablar con este pastor. Y yo lo llamo, digo: pastor, ¿cómo está usted? Y me dice: pastor, pues... Y me cuenta las situaciones. Y en ese momento, bajo el don profético, el Señor me llevó a Hechos, donde Hechos dice la palabra que Pablo en algún momento iba en un barco con 160 y algo, 70 y algo de personas, y ya el barco se desbarataba, mi amado hermano, y todo el mundo asustado en ese barco. Pero Pablo se paró en medio de los que iban allí, el capitán de los marineros y todos los que llevaban. Pablo iba en condición de preso. ¿Y sabe qué dijo Pablo? El ángel de Jehová ha estado conmigo, Dios ha estado conmigo, y me dijo lo siguiente: ninguno va a morir. En medio, llevaban casi 15 días, dice la palabra que no se miró el sol en esos 14, 15 días por ningún lado. Hechos capítulo 27, revíselo. Y dice que se levantó una tormenta que se llamaba Eudocridón.
Y ese Euroclidón, hermano, partió el barco en dos y los mandó a nadar. Pero como Dios había hablado a Pablo, dice que ninguno perecería y ninguno murió. Todos pasaron a la isla de Malta. Todos pasaron allá. Y cuando estoy hablando con este pastor, el Señor me lleva a ese pasaje y le digo, mi pastor, le digo lo que pasó a Pablo en esta tormenta, y ninguno murió. Y hoy declaro que usted se levanta en el nombre de Jesús. Y después ya él me contaba las tormentas que estaba pasando, pero ahí es donde se fluye el don profético. Ponga su mano en el corazón, dígale: Señor, ¿por qué no me usas a mí? Un día se escuchó la voz del cielo que decía: ¿quién irá por nosotros? Y un hombre con pecados en su boca, en su corazón, como Isaías, dijo: Señor, heme aquí, tengo esos labios, no hacen sino hablar maldad, pero Señor, heme aquí, envíalo a mí. ¿Y sabe qué dijo Dios? Por el pecado no hay problema, le mando un carbón encendido, le quemo el labio y lo santifico. Por eso no hay problema. Y se convirtió en el gran profeta Isaías. Aquí hay hombres de Dios que pueden moverse en el fluir profético. No van a hablar cualquier cosa. Ustedes van a hablar lo que está en la profecía más segura, que es la palabra de Dios. Memorícese al menos Génesis 1:1. Váyase con Génesis 1 hoy. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pastor nos hablaba de la niña que empezó a ir a la iglesia y ella le dijeron que la palabra tenía poder, y ella se intentó aprender el Salmo 91. Y en el momento que ella se encontró en peligro y estaba en medio de ese peligro, ella se acordó de la palabra profética y la declaró. Pero lo único que se acordó fue, ella dijo: alas, ayúdenme, alas. Porque el pasaje dice: el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y dice que con sus plumas nos cubrirá. Y ella se acordó de las alas. ¿De qué se va a acordar usted? Acuérdese de la palabra más segura, la palabra profética. Declárela sobre el suegro, sobre la suegra, sobre la familia. Declárela en la casa. Declara y diga: Señor bendito, yo tengo autoridad de Dios para declarar vida sobre mi casa. Levántese como un profeta de Dios, como una profetisa de Dios. Levántese y declare la palabra más segura. Amén. Mira al que está a su lado, dígale: tiene cara de profeta. Oh, santo Dios. Ahorita le damos el cartón. Vicky, hay que hacer cartones de profetas. No, estos no. Gloria al nombre del Señor. El don profético, todos nos podemos mover ahí. Está el don en la profecía como tal, es para animar, para edificar, para consolar. Y miramos que también advierte. Esta profecía advierte. Esta palabra dice que ahí hay un infierno donde el gusano no muere, y allá van todos los que le rechazan a Dios. Hace 8 días Vicky preguntaba y decía: ¿cuántos van a ir al trono blanco? Yo que hubiera querido tener la cámara para mirar cuántos alzaran. Yo quiero ir al trono blanco. Ella no alzó la mano, ¿no? Pero después dijo: ¿y cuántos van al tribunal de Cristo? Y ella alzó la mano. Porque al trono blanco van todos los que rechazan a Dios. Aquí está en la profecía más segura. Al trono blanco van todos los que no están inscritos en el libro de la Biblia. Dice que en el trono blanco van a ir y van a ser juzgados por sus pecados y delitos, los que no se arrepintieron de sus pecados. Y al tribunal de Cristo vamos a ir a ser galardonados, a ser premiados. Amén. Eso se conoce estudiando la escritura, estudiando la palabra. O si no, usted dice: ay, yo quiero ir al trono blanco porque es blanquito y es bonito. Allá le van a decir: no está escrito. Inscríbase ahora y vamos al tribunal de Cristo. Quizás en el trono blanco podríamos estar, pero como jueces, ¿no? Ya vamos a estar juzgando las naciones de la tierra. Esas son cualidades que Dios le da a su pueblo. Hay profetas que se mueven en el entorno nacional, internacional. Hay muchos profetas que van de nación en nación. Gloria a Dios por esos profetas. Dios les dio el don, el llamado profético. Y van y el Señor dice, y lo que el Señor dice, eso es. No hablan por allá que se comieron unos frijoles y recalentados y luego el Señor me mostró. No, hablan lo que Dios le dice que hablen. Como el profeta Jeremías, como Jonás. Dice que por segunda vez le habló Dios a Jonás y le dijo: ve a Nínive
Y él dijo, mejor para Tarsis. Y resultó apoyando un pescado diciendo, Señor, mejor Nínive. Cuando estaba metido en las profundidades del pescado, dijo, ay, Señor, mejor lo que tú dices. Y allá resultó yendo a Nínive a predicar y el pueblo se arrepintió. Qué historia tan bonita, ¿no? Pues dura, pero al final a la final lo hizo. Donde profecía, como iglesia, como pueblo de Dios, debemos de pedir esos regalos. Pablo dice, no los ignoren. Necesitamos profetas, hombres de Dios en esta generación, que se levanten inclusive a bendecir la nación en medio como estamos. No está la situación fácil, pero que se levanten. Señor, yo bendigo a mi nación, porque tu palabra dice que si mi pueblo se humilla, si mi pueblo se aparta de sus pecados, si mi pueblo se arrepiente de sus pecados y se arrepiente de sus maldades, entonces dice tu palabra, yo voy a oír desde los cielos, voy a perdonar sus tierras, voy a sanarles, voy a perdonar sus pecados, voy a sanar sus tierras. Señor, mi Colombia, los que están de Venezuela, diciendo mi Venezuela es una nación bendecida, aunque el diablo quiera verla destruida, yo declaro que mi nación es tierra fértil, es tierra de Dios, es bendición de Dios. Amén. Yo declaro que mis hijos, yo declaro que mi hogar, mi familia, herencia de Jehová son los hijos. Don profético. Está también en los dones, dijimos que esos son dones de inspiración. Está también el don de lenguas. ¿Usted sabe que ha escuchado a alguien hablar en lenguas? Que empiezan a hablar unas lenguas extrañas. Pues no se asuste cuando escuche hablar a alguien así, porque esa persona tiene el don de lenguas. Cuando el Espíritu de Dios en el libro de Hechos dice que vino el Espíritu de Dios y todos fueron llenos, los 120 que estaban allí, y empezaron a hablar nuevas lenguas, y la gente que venía de otras nacionalidades empezaron a escuchar que había un pueblo que estaba hablando las lenguas que ellos hablaban. Eso es como estar que llegue aquí varias personas que hablen inglés y no hablan español, y de pronto alguien se levante y empiece a hablar el idioma de ellos en inglés y empiece a decir lo que está pasando, y entonces los otros van a decir, oiga, ¿cómo así? Aquí esta gente habla inglés también. No, es el Espíritu de Dios. Hay lenguas angelicales, pero también hay lenguas que Dios usa de la lengua de nosotros para poder hacer entender el mensaje. Y quiero decirle aquí que el primer nivel básico, todo cristiano puede y debería hablar en lenguas. Pero también aquí hacemos una claridad, porque yo escuché de alguien, aquí vino alguien, me dijo, pastor, yo llevo tantos años de cristiano y no hablo lenguas, y quiere decir que no tengo el Espíritu Santo, porque él le habían dicho que que una persona que no hablaba en lenguas no tenía el Espíritu Santo, y eso no es así. Cuando nosotros recibimos a Jesús en el corazón, viene el Espíritu Santo a nosotros, nos sella con la promesa, nos sella y nos dice, este es mío. Los dones son regalos y el Señor los da como Él quiere. Quizás usted no hable en lenguas y algún día reciba el don de lenguas, o quizás nunca lo tenga. Pero de los 9 debe tener al menos 1, al menos 2, al menos 3, al menos 4. ¿Quién quisiera 1? ¿Cuál? Discernimiento de espíritu, sabiduría, don de ciencia, profecía. Al menos ese, Señor, al menos unito a mí. Hay otros. Están los dones ministeriales, profetas, apóstoles. Están los dones motivacionales o de servicio. Está la exhortación. Están los que presiden. Están los que reparten. Hay gente que los ponen a repartir y no le queda ni para él. Pero hay gente que los ponen a repartir y eso se multiplica. Sí, hay gente que tiene el don de repartir, otros que no les puede poner uno a repartir nada porque deja a todo el mundo a mitad pueblo sin comer. Ese es un don. Mire que el repartir es un don. El presidir es aquí, hermanos, Dios los bendiga. Vamos a ayunar, vamos a orar. Eso es un don. Hay gente que los pone a orar y se ponen a llorar. Tuvimos una pastora que le decíamos ore, y cuando se ponía a orar, empezando y se ponía a llorar. Y cuando oraba por la comida, yo le decía a ella, después usted oraba para que se multiplicara la sopa, echándole lágrimas. Pero después el Señor le ayudó a ella. Ahora es una tremenda pastora. Gloria a Dios por lo que el Señor hace. Todos debemos hablar en lenguas, pero si no habla en lenguas, tranquilo, pida sabiduría, pida ciencia, pida otro discernimiento de espíritu. El hombre le habla a Dios a través de las lenguas. Es usado para adorar a Dios a través de las lenguas.
se intercede en momentos difíciles. No sé si alguno que habla en lenguas en esos momentos difíciles entra en su cuarto y empieza ya y empieza a hablar en lenguas en esos momentos difíciles. Y Dios, como conoce los idiomas, Dios sí le entiende. ¿Sabe que el que no entiende es el diablo? Cuando alguien habla en lenguas, el diablo dice: habla en español para entenderle. Y el otro allá, jamaquinda, y habla en español que no le entiendo. Pero el cielo sí entiende. El Señor sí entiende. Pídale al Espíritu Santo que le dé de sus lenguas y hable. La persona se edifica a sí misma, habla misterios y es de uso privado. Pablo dijo: yo prefiero hablar 5 o 10 palabras que se den a entender y no empezar a hablarle. Él decía: yo tengo el don de las lenguas, y podía ministrar. Le enseñó a la iglesia que tuvieran calma a la hora de ministrar, uno callara, porque si alguien venía por primera vez, imagine todos aquí, y el otro por allá, y llega alguien nuevo y dice: uy, aquí se enloquecieron, por aquí que es más derecho, y no vuelve. Pero por eso es más evidente. Así hay momentos que se levanta alguien en lenguas. Y aquí viene la otra parte, del segundo nivel del don de lenguas, que lo tiene algún creyente. Se requiere un intérprete. Dios habla al hombre porque siempre hay una interpretación. Hay alguien que uno se levanta en lenguas y el otro está diciendo: el Señor está diciendo, el Señor dice lo que el otro está hablando. ¿Quién sinceramente aquí que de pronto diga: yo tengo el don de discernir? Yo sé que hay varios que tienen el don de lenguas, pero ¿quién aquí, alguno dice: yo creo que tengo el don de discernir? Cuando alguien habla en lengua, yo lo tengo. ¿Alguno? ¿Lo tienes, Vicky? Interpreta. Ahorita voy a ponerse a hablar para que traduzca. Gloria a Dios. Se edifica al oyente y la iglesia cuando alguien habla en lenguas, y es un mensaje claro y también edificante. El propósito de este don es que las lenguas sean entendidas, el de discernimiento, el de traducción, y se requiere por lo menos 4 características para esta, pero yo creo que aplica para todos. Número 1, compromiso con Dios. Una persona que quiera ser usada en los dones se necesita que sea comprometida, que tenga direccionamiento con Dios, un solo espíritu con Dios, vivir limpia y moralmente, estar bajo sujeción y vivir en armonía con la congregación. Yo creo que se requiere de todos para esta parte. Sin santidad nadie va a ver a Dios. Y voy a pedir a los adoradores que vengan y me ayuden, porque vamos a hablar de la tercera categoría, que tiene que ver con el don de fe, don de sanidad y el don de milagros. Dones, regalos. Hablamos entonces profecía, don de lenguas, interpretación de lenguas. Usted que está aquí hoy puede decirle: Señor, yo lo necesito. Pero hablamos también del don de fe. El don de fe es la confianza absoluta en Dios y su palabra. Necesitamos el don de fe. Para creer y vivir la doctrina que practicamos, necesitamos tener fe. Dice la palabra en Juan 3:16: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dígalo conmigo: porque de tal manera amó Dios, ¿a quién? Al mundo. ¿Para qué? Para que todo aquel que en él crea no se pierda. Le pregunto: ¿usted necesita tener fe para creer esto? Claro que sí, necesitamos tener fe que el día que partamos de la tierra vamos a la eternidad, o que el día que Cristo venga vamos a la eternidad con Él. Se necesita tener fe. La palabra en Efesios 4:13 dice que hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de estatura de la plenitud de Cristo. Fe es la confianza que tenemos en la salvación. Esta fe es una fe que nos lleva a algo sobrenatural. Y ahí se accionan los milagros, ahí se accionan las sanidades. A través del don de fe, el don sobrenatural de fe nos lleva para que nosotros podamos orar por el paralítico, por el enfermo, y ocurra un milagro. Don de fe, don de sanidad, el don de milagros. Y cuando hablamos del don de fe, el don sobrenatural de fe, el accionar, hay la fe que es natural
La fe natural es cuando usted se sube al Transmilenio, usted no corre a preguntarle al conductor: ¿usted tiene el pase? ¿Usted sabe conducir? ¿Alguien aquí ha viajado en avión algún día? Usted, mi hermana, le preguntó al piloto si tenía licencia de volar. Usted lo único que fue, buscó la silla y se sentó ahí quietica, y Señor, ángeles de Jehová acampen alrededor. Porque uno ora cuando está en las alturas: Señor, si esto se cae. Pero uno tiene fe de que Dios le va a ayudar. Pero hay una fe natural que no nos lleva a preguntarle al piloto o al chofer si sabe. Pero hay una fe sobrenatural que nos lleva a creer en lo sobrenatural de Dios. Hay una fe que nos lleva a creer en las sanidades. Hay una fe, mi amado hermano, cuando Jesús le dijo a Marta, le dijo a María, le dijo: Lázaro va a resucitar. ¿Qué dijo Marta? Ay, Señor, pero lleva 4 días que está muerto. Marta tenía una fe, pero esa fe no le alcanzaba a ver lo sobrenatural de Dios. Marta solamente miraba que su hermano olía feo. Y ella le dio moral a Jesús. Le dijo: sí, Señor, yo sé que mi hermano va a resucitar entre los muertos en los tiempos que resuciten, pero ahora. ¿Y sabe qué le dijo Jesús a Marta? Marta, ¿no te he dicho que si crees vas a ver la gloria de Dios? Mandó a quitar esa piedra, mi amado hermano. Dijo: que honren esa piedra. Mire, escúcheme acá. Cuando se mueve la piedra, eso el Señor hubiera podido hacerlo, pero eso lo hace el hombre. En la fe natural, en la fuerza natural, el hombre puede correr la piedra, pero lo que el hombre no puede hacer es algo sobrenatural de resucitar a alguien, excepto de que tenga el poder de Dios. Y cuando Jesús le dice a Marta: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios, le dice al que estaba hacía 4 días muerto, le dice: Lázaro, ven fuera. Y dice la palabra que el que estaba muerto se levantó envuelto en los hilos que tenía y sale allí, mi amado hermano, vivito. Esa es la fe sobrenatural, de ver lo sobrenatural de Dios. Alguien le dirá: eso no se puede. Y usted puede decir: pero usted me dice que no se puede. Pero yo le digo en el nombre de Jesús que se puede, porque yo tengo fe en que Dios lo puede hacer. Amén. La fe sobrenatural. Y tenemos cientos, cantidades de testimonios en la fe sobrenatural. Me acordaba uno de ellos cuando estábamos levantando el 3er piso, que estaba la plancha. Le empezamos por fe a levantar bloques, por fe a echar el pañete. Y de pronto me envían a un hombre que sabía de ornamentación. Yo no lo conocía, no le distinguía. Aquel hombre llegó y me dice: pastor, ¿cuánto hay de presupuesto para esto? Le dije: mi hermano, tenemos 1.800.000. Dijo: no, pastor, con 1.800.000 queda más o menos. Metámosle 500 más y hagamos algo bueno. Le dije: listo, hágale. Y tomó medidas, y cuando ya terminó, los que trabajan con el 50% saben de qué les estoy hablando. Y cuando el hombre me dice: pastor, ¿y con cuánto arrancamos? Yo le dije: pues arrancamos con la fe y la oración, porque plata no hay. El hombre, como el joven rico, cuando Cristo le dijo: una cosa le falta, agachó la cabeza y se fue por allá entre sus pensamientos y se fue aburrido de acá de la iglesia. Yo dije: Señor, pues yo le dije la verdad, plata no había. A los 20 días me llamó el hombre y dijo: pastor, tengo las ventanas, los ventanales de arriba, los tengo listos. Yo le dijo: y el viernes. Me llamó el lunes, le dijo: el viernes voy a instalárselos. Le dije: listo, véngase el viernes, le tengo 500,000 pesos. No lo sabían, pero yo sabía que algo iba a pasar. Entonces él me dice: pastor, 500,000 pesos, no, consígame 1.000.000. Le dije: listo, véngase el viernes, instale las ventanas y yo le doy 1.000.000 el viernes, que no había. Y ahí me acordé que yo sé orar, ahí me acordé que yo sé ayunar, ahí me acordé que hay un Dios que lo puede todo. Y dije: Señor, yo necesito 1.000.000 para ese Señor, y no hay. Y cuando el hombre vino, instaló las ventanas el viernes, cuando terminó, le dije: venga, firme acá su 1.000.000. A los 8 días le dimos 200, a los 15 días otros 300, y en menos de un mes le dimos los 300. Porque Dios se mueve en lo sobrenatural. Dios se mueve en lo sobrenatural. Dios se mueve con la fe.
Dios se mueve con la fe del hombre que cree. Dios se mueve. Dones sobrenaturales de Dios, don de fe, don de sanidad, don de sanidad, don de milagros. Hay gente que ha venido, hermanos, con tumores más grandes que cualquier cosa, y el Señor los ha secado. Gente que ha venido con cáncer, el Señor los ha sanado. Gente que ha venido con sus piernas, una corta más que otra, y el Señor le ha estirado sus piecitos. Ese es el don sobrenatural de la fe. Ese es el don sobrenatural. Pero ¿para quiénes son esos dones? Tóquese así, diga: para mí. Diga: yo puedo tener esos dones, yo puedo moverme en esos dones. Compromiso con Dios, santidad en Dios, hermano, y Dios lo va a usar donde sea. Bendito Dios. Yo quiero animarle a que se ponga en esta mañana sobre sus pies y clame a Dios en esta mañana. Alguno dirá: yo necesito moverme en los dones. Alguien dirá: yo necesito tener al menos uno o dos. Alguno dirá: yo necesito un milagro hoy. Yo necesito que hoy se accione un milagro en mi vida. Yo necesito que hoy se mueva, Señor, en mi vida, a favor de mi vida. Habrá alguien que esté clamando: Señor bendito, esta situación, esta enfermedad. Pero hoy la fe de Dios está en su corazón. Hoy la fe de Dios está en su corazón. Hoy se acciona un milagro. Hoy se acciona un milagro. Padre, en el nombre de Jesús, mira, Señor, los que están diciendo: Señor, dame al menos uno. Dame el don de ciencia. Dame el don, Señor bendito, de fe. El don de sanidad, el don de milagros, de lengua. Si hay alguno que está orando en ese direccionamiento, clame a Dios. Dígale: Señor, quizás yo he querido hablar en lenguas, pero nunca lo he tenido. Ahora, Señor, si tú quieres darme ese don, dámelo. Dame, Señor, que yo pueda moverme de una manera sobrenatural en el don profético. Dámelo, Señor, en esta mañana. Por eso la palabra dice: no ignoren. Dice la palabra: pidan. Dice la palabra: pidan, que yo les doy. El pastor no da dones. El pastor no lo da. Lo da el Espíritu de Dios. Nosotros sí oramos. Nosotros ayudamos, confirmamos eso, pero es el Espíritu el que lo da. Padre, yo te doy gracias, Señor. Ahora hay un mover de tu gloria, un mover de tu presencia. Si hay alguien que necesita que el don se accione en su vida y diga: Señor, es que esta es mi realidad. Estoy pasando por esto donde necesito un milagro. Habrá alguien que financieramente necesite un milagro de Dios. Habrá alguien que espiritualmente necesite un milagro de Dios. Habrá alguien que necesite hoy que la mano de Dios se accione. Padre, en el nombre de Jesús, adoramos al Rey de Gloria. Mientras adoramos, cosas grandes empiezan a pasar. Cosas grandes empiezan a suceder. Oh, gente empieza a nacer de nuevo. Gloria a Dios. Vamos, esté adorando en esta mañana. Esté adorando. Isaías dijo: heme aquí. Isaías dijo: heme aquí, Señor, envíame a mí. Envíame a mí. Oh, Santo Dios, abre hoy las aguas. Abre hoy las aguas. Dios de promesas. Dios de abundancia. Oh, Santo Dios, es mucho más allá. Señor, no fallarás, tu nombre es igual. Nada te detendrá, todo es posible. Oh, Santo Dios, Santo, bendito Dios. Demuestra tu poder, demuestra tu poder. Bendito Jesús, bendito Jesús. Vamos en esta mañana, recibe. Demuestra tu poder, demuestra tu poder. Personas que han estado pasando por alguna situación de salud, levante su mano arriba. Que haya estado pasando por algún quebranto de salud, hoy le presento a Jehová Rafa, que es Jehová sanador. Para Él no hay nada imposible. Él sana cáncer, Él sana sida, Él sana toda enfermedad, dolencias. Él sana el corazón afligido, Él sana el alma menesterosa.
Padre, en el nombre de Jesús. Hoy oro, Padre, por mis hermanos que levantan sus manos. Padre, ordenamos a todo cáncer. Ordenamos, Señor, dolencias. Ordenamos, Padre Santo, malestares en la espalda. Bendito Dios, Padre, ceguera espiritual, ceguera física, hoy sean quitadas, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, dolor en las encías sean quitadas por el poder de Dios y el milagro que ocurre en el poder de la palabra. Bendito Dios, Padre Santo, hoy sean sanos los cuerpos. Allí los que están en casa, Padre, ahora, Padre, un milagro sobrenatural. Padre, toda enfermedad en el cerebro, Padre bendito, toda parálisis que haya venido ahora, lo cancelamos en el nombre de Jesús. Hay un accionar en esta mañana. Hay un accionar del poder de Dios. El don de fe es accionado. El don de milagros, el don de sanidad es accionado. Declárelo, dígale: Señor, por la llaga de Cristo, yo soy sano, soy libre. Tengo el poder y la autoridad de Dios para ser sano. Y la palabra me dice que por su llaga fuimos curados. La palabra me dice que por su llaga fuimos curados. Si hay alguien que necesita ser fortalecido espiritualmente, hoy fortalezcas en el Señor y en el poder de su gracia. Si hay alguien que necesita conocer a Jesús, hoy es un buen momento para recibir de Dios no solamente el regalo de la salvación, sino también los dones que Dios te da para que te muevas. Padre, bendigo el pueblo que está en este lugar. Sanidad y vida. Sanidad y vida al que está en el hospital. Padre, gracias por la vida de Sebastián, Señor. Gracias por lo que tú estás haciendo. Lo que estás haciendo, Señor, tu pueblo en Marisol, en Rosmila. Gracias, Padre Santo. Gracias por lo que estás haciendo. Bendito Dios. Dios de promesas. Dios de abundancia. Y vas mucho más allá. Señor, no fallarás. Tu nombre es sin igual. Nada te detendrá. Todo es posible. Vamos, declárelo, declárelo. Fe se aumenta hoy. Fe se aumenta. Dios de promesas, Dios de abundancia. Vas mucho más allá. Señor, no fallarás. Tu nombre es sin igual. Oh, nada te detendrá, Padre mío. Espíritu Santo, Espíritu Santo. Alejo y las aguas, cuídamela ya. Y demuestra, Señor, la manifestación de tu poder. Demuestra tu poder. Calla al enemigo. Redime al perdido. Oh, Santo Dios. Y demuestra tu poder. Demuestra tu poder. Hoy oramos por los que estén sentimentalmente, Señor, en problemas. Hogares que sentimentalmente estén en problemados. Padre Santo, el poder de Dios, el don de discernimiento de espíritus y acciones, para que se pueda mirar qué está queriendo robar, Señor, el amor en los hogares, en nuestros hijos. Padre, danos el discernimiento en esta mañana para poder detectar qué está robando nuestras finanzas. Hay gente que recibe el recurso y en la semana siguiente no tiene nada. Hay algo que está robando las finanzas. Hay algo, hay un devorador. Y usted debe descubrir en esta mañana qué es. Padre Santo, danos la sabiduría. Danos, Señor, el don de ciencia, el don de discernir, para poder detectar lo que quieren robar nuestros hijos, nuestra familia, nuestras finanzas. Satanás vino a robar, matar y destruir, pero Jesús vino para que tengamos vida y vida en abundancia. Padre, gracias, que la fe sea fortalecida hoy. Hay gente que va a ver milagros sobrenaturales. Hay gente que va a ver a sus hijos. Ya no los va a ver en la cantina, no los va a ver en la droga, los va a ver sirviendo a Dios. La fe se acciona. La fe se acciona. Quizás estás viendo con los ojos naturales, pero los ojos del Espíritu nos lleva a ver lo sobrenatural de Dios. La fe que mueve montañas. El paralítico siendo sanado. Bendito sea el nombre de Dios. Una nación siendo bendecida. Padre bendito Dios, yo te doy gracias. Démosle gracias a Dios en esta mañana. Dale gracias por su fidelidad.
Dale gracias por todo lo que Él hace. Dale gracias, dele gracias, Señor. Dele gracias al Rey, dele gracias, aplaude al Rey de Gloria. Dele gracias, dones, regalos para ti y para mí. Regalos para la iglesia. Regalos para la iglesia. Bendito el nombre de Dios. Bendito el nombre de Dios. Los que han sido sanos, usted puede empezar a ejercer el don de sanidad a través de orar por alguien que está enfermo. Dígale: Señor, así como lo hiciste conmigo, también yo voy a orar por el que necesita. Cuando vaya a un hospital, no me llame: es pastor, ¿qué hago? No, vaya y diga: Señor, en el nombre de Jesucristo yo oro por mi tía, mi abuelo, por ese señor, por esa señora, yo oro. Y declaro la palabra de sanidad. Declare la palabra profética. Declárela, declárela, declárela. Había una mujer que estaba seca por la brujería, la hechicería que le habían hecho. Y el médico llamó a la mamá de la muchacha. Y cuando llegó allá, le dijo el médico: ya ella no se levanta. Pero también en ese momento llegó el pastor de la iglesia. Y bajo el don de la palabra, de la profecía, del poder de Dios, él declaró una palabra en ese momento y le dijo: el Señor me dice que no morirás, sino que vivirás. Y cuando el médico vino y dijo: ya hay que desconectar porque ya no hay nada que hacer, la mamá de la muchacha se levantó y dijo: el pastor dijo a través de la palabra que ella iba a vivir. Y se agarró de la palabra: doctor, déjemela un momento más porque ella va a vivir. Dios dijo que iba a vivir. Y se agarró de la palabra. Y con el tiempo aquella mujer salió, recobró su fuerza, recobró su carne porque estaba seca. La brujería, la hechicería que le habían hecho la estaba matando. Y fue libre. Y el Señor sanó a aquella mujer. ¿Habrá algo imposible para Dios? Levántese bajo el don de la palabra, el don profético. Levántese, iglesia. Usted no es cualquier cosa. El diablo tiene que andar a metros cuando hay alguien que ama la presencia de Dios. Esta iglesia se seguirá ensanchando. Ya estamos allí por Dindalito. Vamos para otros lugares. Vamos a seguir ensanchándonos. Pero aquí hay gente empoderada de Dios. Amén. No vas a dejar que el diablo le robe su hogar, varón que está aquí. No vas a dejar que le robe las finanzas. No vas a dejar que le robe los hijos. Lúchelos. Vaya, dígase: mi herencia de Dios son mis hijos. Muchas bendiciones hay para los que temen al Señor.